Buenas tardes, estamos hoy en la Iglesia Bíblica de Mercedes y vamos a tratar hoy la multiplicación de los panes. Marcos 6, en el Marcos 6 pueden ir ubicando y vamos a leer Marcos 6, 31. Marcos 6, 31, dice así, dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y bueno, ahí destaca mucho algunas palabras que sobresalen en este versículo. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad, porque descansar sobresale ahí, descansar, porque ellos, dice, eran muchos, esa es otra palabra destacada también en este versículo, muchos los que iban y venían. Era incontable la cantidad de gente, y yo le voy a hablar un poquito de eso ahora, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mire, entonces estaban cansados, no tenían tiempo ni para comer, eran muchos. Bueno, yo le voy a ir dando un poquito rápido la evolución, ¿por qué es esto así? Porque empieza Marcos capítulo 1, en el versículo 32, en Capernaum, al atardecer, al ponerse el sol, se agolpó todo Capernaum, que es solo una ciudad, al lado del mar, ¿no es cierto?, ahí de Galilea, solo una ciudad es lo que habla la Biblia. Se agolparon todos los enfermos, todos los paralíticos, todos los que necesitaban bendición, porque Jesucristo se ve que ya había hecho algunos milagros, probablemente ya pasó lo de Caná de Galilea y ya tenía fama. Entonces, pero todavía no era tanta la fama, que le voy a explicar por qué. Pero sí para Capernaum, que vivía él ahí, se cree que vivía en la casa de la suegra de Pedro, porque después se van a la casa de la suegra de Pedro, porque Pedro nació, se ve que en Betsaida, según los comentarios, y ahí Juan capítulo 1, versículo 44, parece sugerir eso, que no solo Juan nació en Betsaida, sino también Felipe y Andrés. Entonces, después se vinieron, pero todas esas ciudades estaban al borde del mar de Galilea. Pero después se ve que Pedro se habrá casado y habrá ido a vivir allá como se dice, en Capernaum. Y ahí se hizo su base. Y ahí se hizo la base del Señor Jesucristo. Yo estaba estudiando hace tiempo eso, primero, unos años antes, Cristo con su familia y otros visitaron la ciudad de Capernaum, ya conocían algo, pero después volvió Jesucristo, volvió ya con el deseo de formar su ministerio con un equipo ya de apóstoles, ¿no? Y empezó a llamar ahí ya, empezó a llamar, y eso es muy lindo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo nos llama a nosotros para ser servidores de Él, ¿no? Y estar a su servicio. Y entonces en esos tiempos trabajaron mucho los discípulos, y el Señor Jesús, como en el 6:31 dice, descansad. Y después dice, muchos los que iban y venían. Porque pasamos de Marco 1, que era solo Capernaum. Mire en Marco 3, 7 a 10, yo nomás leo, no se hagan mucho problema, porque le voy a ir rápido, así es, si quieren leer Marco 13, 7 al 10, además va a quedar grabado esto, así que pueden después mirar si es así o no. Yo creo que saben que yo voy a decirle el versículo correcto, solo que me equivoque, ¿no? Bueno, ahí en Marco 13, 7 al 10 dice, yo ahí le digo que ya estaba explotando ya el ministerio de Jesucristo, su fama. Y dice, y Jesús se apartó al mar y sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea,
Y de Jerusalén, ya, mirá, la capital de Israel, ¿no? Y de Idumea, y del otro lado del Jordán, ahí ya fue internacional ya, ahora del otro lado de Jordán, ¿cómo se llama? Ahora sí me acuerdo, le digo el país que Cisjordania, ¿no? Cisjordania está ahora ahí, y de todos esos lugares vinieron ahí, ¿no? Me estaba acordando de Cisjordania porque hace poco cuando Irán atacó con toda la fuerza militar que tenía, ¿no? Cisjordania, ¿no? Como dice, defendió a Israel y siendo árabe, ¿no? Defendió a Israel y mandó, y todo lo que pasaba por su espacio aéreo lo derribaba. Y bueno, de esos lugares también venían, después dice de Tiro y de Sidón. Esto ya es también ahora donde ahora está aconteciendo el Líbano. Esto es Líbano, ¿no? Un poquito más de la costa del Mediterráneo, ¿no? Estaba Ciro, que mandaban madera para la construcción del templo. Más antes, y Sidón, que son nombrados en la Biblia, ¿no? Y estos pueblos ahora también están, yo no voy a entrar en historia acá porque me tienta a entrar en historia. Lo que está pasando ahora no es historia, sino es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Una gran multitud oyendo cuán grandes cosas, mire lo que dice, una gran multitud oyendo cuán grandes cosas hacía, venían a él. Hermano, esto corría la voz. ¿Se imaginan ustedes que una vez, así para hacer una ilustración, salió que en un pueblito de, no sé si Centroamérica, qué lugar, había un agua que vos ibas y tomabas esa agua, no sé si escucharon la noticia ustedes, y te sanaba de toda la enfermedad que vos tenías. Y había filas y filas y filas, y viajaban ómnibus, porque esa agua sanaba. Y así hay muchas cosas, ¿no? Acá también en Gaucho Gil vienen para sanarse y dejan todas las placas de su auto, dejan todo y no van a escatimar dinero para venir. Bueno, y la gente van a los lugares donde... Pero este no era falso, ese Señor Jesucristo sanaba en verdad. Allá en Juan capítulo 11 levantó al Señor Jesucristo. Jesucristo levantó a Lázaro, que estaba 4 días muerto en la tumba, y Elías ya, y María, creo que fue María, o Marta, tal vez me equivoque, le dijo, Señor, cuando Jesús le dijo, quita la piedra, le dijo, pero si ya hiede, ya está con olor feo, ya está descompuesto. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, no te he dicho, es que si crees, verás la gloria de Dios. Qué enseñanza para nosotros. Si crees, verás la gloria de Dios. Esto creció como reguero de pólvora. Enseguida el Sanedrín sabía, y yo sé que ya en Roma ya estaban sabiendo esto. Sé porque Tácito, un historiador romano, escribió que había un tal Jesús, que él era un historiador romano, que hacía maravillas, escribió en esa misma época. Y entonces esto crecía la fama de Jesús, crecía impresionantemente, tal es así que en el capítulo 2 nomás ya de Marcos, que ya le estoy repasando de paso, ya que todavía no era tan famoso, con el capítulo 1, el capítulo 2 no era todavía tan famoso, ya era, pero no como después fue, ¿no? Después del capítulo 6 fue decreciendo su fama porque él ya empezó a decir doctrina muy potente que no todos podían sobrellevar, ¿no? Y ahí cuando le dijo, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, eso ya no podían soportar, pero eso se refiere al que hace entrar su muerte en su corazón, en su vida, su muerte y resurrección también, ¿no? Su muerte en su corazón, ese tiene vida eterna, tiene todo, ¿no? Y eso es lo que quería decirle Jesucristo.
pero Jesucristo a veces lo hablaba de forma tipo parábola o que había que pensar para, no le estaba diciendo literalmente, ¿no? Sabemos muy bien a eso por los versículos de la Santa Cena, que dice, haced esto en memoria, no es que vamos a comer. Ustedes saben que la Eucaristía, los católicos dicen que comen literalmente el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo comen, caníbales. Bueno, vamos a seguir adelante. Y en el 8, le leo yo nomás, Marcos 3:8, dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran. Le estaban haciendo un sándwich ahí, compresión es esto, ¿no? Porque había sanado a muchos de manera que se echaban sobre él para tocarle cuanto tenían plaga, y los que tenían plaga se echaban sobre él para tocarle, y él sanaba a todos. En esta circunstancia, en el 6:32, estaban en el 6:32, dice que estaban 5.000 hombres. Eso dice en el 6:44, y los que comieron eran 5.000 hombres. Pero en Mateo 14:21 dice, sin contar a las mujeres y los niños. Así que si contás las mujeres y los niños, lo contaron los hombres nomás, contaron solo, los 5.000 contaron solo a los hombres. Me imagino que cada hombre tenía una esposa. Y después unos cuantos niños, por lo menos multiplicar por 2 o por 3 sería bueno, ¿no? Entonces sería cerca de 15.000 personas, de 10.000 a 15.000 personas. Y cuando Jesús vio, dijo, esta es una multitud, dijo, así que no era poca gente, ¿no? Y cuando dijo para darle de comer a todos se querían agarrar la cabeza porque eran muchísima gente era, ¿no? Así que muy probable que esté cerca de los 15.000 personas, ¿no? Y bueno, entonces el 6, otra vez volvemos a Marcos 6:32, y dice ahí, ¿no? Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Ahí era el descanso que dice el versículo 31, ¿no? Descansado un poco. Pero dice el 33, pero muchos, otra vez repite la misma palabra del 6:31, que dice, porque eran muchos los que iban y venían. Eso dice el 6:31, en el medio. Pero acá el 6:33 dice, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos, otra vez, repite, fueron allá a pie. Y esto es sorprendente, ¿no? Ellos escucharon que, como va a decir después, escucharon que Jesús iba a ir a tal lugar. No había celular en aquella época, pero se pasaban todas las voces. No se necesita muchas veces celular, se pasa de una voz a otra, ¿no? Acá, no sé, en Mercedes, si no hubiera celular se sabría la noticia, capaz que sí, lo mismo se sabe la noticia, ¿no? Se pasa de uno al otro, ¿no? Che, pasó esto, ¿viste lo que pasó? Porque conversamos los mercedeños, también yo ya me pongo como mercedeño. Aunque allá en Concepción, en Concepción sabíamos todo. Cuando yo estuve fuera de Concepción y volví a Concepción, yo ya sabía lo que pasó todo. El vecino me contaba todo y los otros me contaban todo. Y sabía todos los problemas de la iglesia esa que había ahí, que se fundó, porque nosotros fuimos a predicar, pero eso no voy a contar ahora, ¿no? Bueno, vamos al 6:33, entonces ahí estamos, ¿no? Pero muchos vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie. Esto me gustó. Vamos sacando enseñanzas del versículo, ¿no? Hoy si no tenemos un auto o no tenemos una moto, no, tengo que caminar 20 cuadras, no. Pero estos se fueron a pie, rodearon el mar, el contorno del mar. Jesús se fue en la barca, pero estos rodearon el mar, ¿no es cierto? Y caminaron mucho. Y
entonces, sí hay salud y sí hay seguridad, porque también en Buenos Aires no se puede salir mucho si no hay seguridad, ¿no? Hay que ir a pie, ¿no? Si no estamos enfermos, hay que ir a pie. Desde las ciudades, y después dice, desde las ciudades llegaron antes que ellos, antes que ellos todavía llegaron, y se juntaron a él, y fueron caminando. Antes eran conocidos, cuando en el año 1800, por ahí, 1700 y pico, 1800, en Estados Unidos, cuando empezaron a venir la iglesia evangélica, porque eran expulsadas de Inglaterra. Inglaterra también empezó a perseguir a algunos grupos evangélicos, por así decirlo, que no coincidían con la iglesia, creo que anglicana de allá, no sé si estoy equivocado o no. Sí, ¿no? Entonces lo expulsaban y se vinieron a los Estados Unidos con la Biblia. Y ellos caminaban, eran conocidos que ensillaban sus caballos, sus carros, y a donde iba que ir el domingo se iban, no faltaban, se llenaba la iglesia del Señor. Eso es lindo, hermano. Y bueno, nosotros siempre que podamos, hermano, siempre que podamos, si podemos caminar, hace bien a la salud. ¿Se acuerdan que yo le dije que el cardiólogo de Lula antes era un hombre que famoso allá y decía siempre así? Yo siempre le dije a ustedes, le preguntaron al cardiólogo, pero caminar hace mal, doctor. Entonces el cardiólogo le dice, caminar no hace mal a ninguém, no hace mal a nadie, dice. Por más que esté enfermo, no te va a matar caminar, dice. Caminar es bueno, no, si vos estás enfermo, camina. Seguramente ha de haber alguna enfermedad del pie o de otras cosas que no te deja caminar, ¿no? Pero siempre que pueda caminar, al corazón lo hace muy bien, y también a la fe cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y entonces hay que ir a la iglesia, aunque sea, como se dice, caminando. Y después dice 6:34, y salió Jesús y vio la gran multitud. Ahí está lo que yo le estaba diciendo, ¿vio? Porque eran mucha la gente, ¿no? El 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. No es gran, significa que son muchos, más vale que sabemos, ¿no? Gran multitud, y tuvo compasión. Miren que ellos iban de descanso, Es lo mismo que vos te vas, qué sé yo, o le decís a uno que se va allá a la playa de Brasil a descansar. Yo no aconsejo tanto eso porque no es que soy muy de la playa, no me gusta cómo están las playas ahora. En la época antigua era otra cosa, ¿no? Ahora está brava ese asunto, ¿no? Y bueno, y van para recostarse ahí en la playa y le dice, che, te llamaron allá del trabajo que tenés que rellenar 10.000 bolsas para ayuda humanitaria y es urgente y tenés que volver. Le va a caer mal, ¿no es cierto? Le va a caer mal a esa persona. Yo estaba por descansar. Y entonces, pero Jesús no lo tomó así. Sabía que estaba una multitud que tenía que ministrar. Se escapó de una multitud que le estaba apretando ahí y se caían sobre ellos. Y se viene y se encuentra otra vez con la multitud. Algunos que son de poco ánimo, de poquito ánimo, se pueden enojar. Bueno, hubo una película que así aparece, que es mentira, ¿no? Lo que dice esa película, que Jesús empezó a darle patada a la gente porque se cansó de la gente y empezó a darle patada, pero eso no dice la Biblia. Yo ya les conté eso una vez a ustedes. Pero dice ahí, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús, el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión. No entendemos lo que es esa palabra compasión, que se enterneció por las ovejas, por la gente, se enterneció. Me están buscando, pobrecitos. Angá, como decimos acá los correntinos, ¿no?
nunca escuché allá en Uruguay que digan Angá, o en otro lugar, no sé, no escucho que digan Angá. Y dice, pobrecitos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahí está porque el Señor Jesucristo tuvo compasión, estaban perdidas. ¿Y qué vino a hacer Jesús acá? A buscar a las ovejas perdidas, ¿no? Vino a agarrar la ovejita perdida, deja todas las 99 y se va a buscar la ovejita perdida, ¿no? Y ese es el amor, la compasión del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo en la compasión? Eso es importante. ¿Le dio de comer? No, primero le enseñó, dice, y comenzó a enseñarles. A veces la gente viene a la iglesia y ya quieren comer cuando hay fiesta, ¿no? Pero no, primero vamos a escuchar algo de la palabra de Dios. Los niños también, vamos a escuchar algo. Jesús le enseñó primero la palabra de Dios y después sí le dio de comer. Y comenzó a enseñarles. Como era pastor, Jesucristo no solo era pastor, como se lo nombra el pastor de las ovejas, de todo el príncipe de los pastores, lo dicen también, sino también podemos decir que hace nuestro trabajo pastoral, también podríamos decir que nos podemos identificar y podemos aprender, los pastores podemos aprender totalmente de él porque él es el príncipe de los pastores y nosotros los pastores tenemos que ser como Jesús, porque él tenía todas las virtudes que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, que más adelante capaz le digo algo de eso, no me da el tiempo, pero le voy a decir, algo si me da, ¿no? Le dijo, el Señor Jesucristo tuvo compasión de las almas, tuvo compasión y le empezó a enseñarles. Este es un requisito pastoral, 1 Timoteo 3:2, esa era que le estaba diciendo recién, apto para enseñar. Ese es un requisito pastoral, apto para enseñar. Gracias a Dios por Josías, Joao, que le dio ese don, y a mí también, que somos capacitados para enseñar. Y como le dije, vamos a ir mejorando a medida que pasa el tiempo, Dios mediante, porque nunca tenemos que quedarnos. Siempre yo quiero avanzar, ¿no? Y eso es lindo. Y yo sé que ellos también. Bueno, y dice que el Señor Jesucristo, como pastor, empezó a enseñarlo. Y en 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compre pan, pues no tienen de qué comer, ¿no es cierto? No tienen qué comer. Y acá le dijeron al Señor Jesucristo los discípulos, una sugerencia de los discípulos, viene, ¿no es cierto?, de que están sin comer y están con hambre, hora ya avanzada, según algunos creen que es el atardecer. Yo una vez le conté de los campamentos a las 2 de la tarde, después de jugar el fútbol, después de escuchar el sermón, después de que íbamos a jugar el fútbol en la playa también, y algunos nadaban y todo eso, y a las 2 de la tarde había una fome, como dicen los brasileños, un hambre que nosotros los hombres comíamos como 5 o 6 servidas, no le estoy mintiendo, ¿no? Y te imaginas caminando en el desierto allá lo que habrá sido cuando había hambre, el Señor les saciaba a todos en el desierto, les daba a comer maná, pero mucha comida también. ¿Por qué? Porque hay hambre cuando tenés mucha actividad, el fútbol te da mucha hambre te da, ¿no? Y mucho caminar te da mucha hambre. Y entonces, pero el Señor Jesucristo primero le enseñó a ellos, porque después por el hambre ya no le iban a escuchar más, iban a querer comer. Primero le enseñó. Y cuando era avanzada la hora, eso estábamos hablando, ¿no? Entonces el lugar es muy desierto y la hora muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compre pan, pues no tienen qué comer. Ahí ya empiezan las ideas
humanas, por así decirlo, lindas ideas, pero después le vamos a analizar más de esto, ¿no? Otro le dice ahí, creo que vamos a leer después, con 200 denarios de pan no alcanzaría esto. Vamos a ir más adelante, ¿no? El 6:37 dice, respondiendo él le dijo, dadle vosotros de comer. Ahí comenzó el problema, ¿no? Juan 6:6 dice que esto dijo para probarle a ellos, para probarle. ¿Te imaginas que vos estás ahí con 15.000 personas y tenés 2 peces y 5 panes y vos decís, y no tenés nada vos, tenés la bolsita ahí, ni pan siquiera tenés, y te dicen, dadle vosotros de comer a esto? ¿Cómo yo le voy a dar de comer a estas 15.000 personas o 12.000 personas? ¿Cómo yo le voy a dar de comer? ¿Cómo Jesús nos pide a nosotros los discípulos que le demos de comer a estas 12.000, a estas 15.000 personas? ¿Cómo nos pide que le demos de comer? Pero Jesús ya sabía lo que iba de hacer. Él ya sabía lo que iba de hacer. Le estaba probando a ellos, porque después vamos a explicar esto, ¿no? Sí, ahí en Juan 6:6 dice, esto lo dijo para probarle, y vamos ya a ir más redondeando, y le dijeron entonces que vayamos y compremos, el versículo 37, ¿no? Después dice que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos de comer. Esa fue la idea humana que yo le dije, ideas humanas. Cuando se nos presenta un problema, tratamos de resolver el problema con ideas humanas, ¿no? Ideas nuestras, pero tiene que ser del Espíritu la respuesta que tenemos que dar, no humanamente. Tenemos que orar y pedir a Dios, ¿cómo resuelvo, Señor, este problema? Con tu palabra me vas a decir, tal vez voy a leer tu palabra donde habla del tema voy a buscar en la concordancia, voy a buscar o voy a consultar con el pastor porque él sabe más de la Biblia y capaz que ahí puedo resolver este problema con tu palabra. No, ellos empezaron ellos solos a tratar de resolver el problema y el maestro estaba ahí. No le preguntaron a él, ¿y cómo hacemos esto? No le preguntaron. Al pastor estaba ahí y no le preguntaron. Y él fue el que le dijo, dale vosotros de comer. Y no le preguntaron. Entonces, Jesús dio en el 38, ahí le dice, ¿no? Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Dice, y ahí ya venía, que se nota que ya estaba pensando, ya tenía su plan. Y le dijeron, ¿no es cierto? Y vedlo, al saberlo dijeron 5 y 2 peces, y le mandó hiciese recostar a todo por un grupo sobre la hierba verde. Sí, entonces ahí el Señor Jesucristo le estaba probando. Ese plan de 200 denarios de 200 denarios de pan que dijo uno, un denario es el sueldo de un día. 200 denarios son unos meses ahí. Y uno sacó ahí que si estamos en Estados Unidos, por ejemplo, 8 horas al día, ponerle sea un denario, y cuánto está ganando un empleado 8 horas al día, de 10 a 15 dólares, no sé cuánto está, pero sacó la cuenta multiplicando por 12, no sé bien cuánto ganan por día allá, pero eso yo leí, no me acuerdo cuánto exactamente era, pero sí me acuerdo lo más importante, que 200 denarios hoy sería aproximado de 16.000 dólares a 24.000 dólares. Estábamos hablando de mucha plata, este discípulo estaba hablando de mucha plata, ¿no? Si tuviésemos esa cantidad de plata, no nos alcanzaría, se verán mucha gente, ¿no? No nos alcanzaría.
Entonces, es así, ¿no? Y vamos a seguir adelante, dice, y mandó el 39, y le mandó que hiciesen recostar a todo por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Orden. Jesucristo es un Dios de orden. Ordenó todo bien, de 50, de 50, de 100 en 100. Seguro tenían los pasillos como se ven en las películas para que los que sirven tengan la facilidad de no hay una cantidad de gente desordenada, violenta, que se ven comida y se abalanzan todo y hacen un tremendo lío ahí. Se ve por ahí en la televisión cuando están repartiendo comida a esos lugares donde hay hambre, ¿no? Se abalanzan todo y se pelean entre todos ahí por recibir una bolsa de comida, ¿no? No, él hizo orden, bien ordenado todo, ¿no? El Señor es sabio, ¿no? Inteligente. Y entonces dice el 41, entonces tomó los 5 peces y los 2 panes y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo repartiese delante, lo pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Entonces yo les quiero decir algo interesante acá, ¿no? Jesús lo tomó, dice, esos 2 peces y 5 panes lo tomó. Se ve que habrá sido con la mano, habrá agarrado la bandeja y habrá tenido la bandeja con la mano. Y sí dice claramente en los 4 evangelios, no en los 4, pero ahí está, ¿no? Que tomó y que levantó su rostro al cielo y bendijo eso, ¿no? Lo bendijo y empezó a repartir a todos. Y dice el 42, dice, y se saciaron, comieron todo y se saciaron. La versión Valera antigua dice, se hartaron, ya no daba más, ¿no es cierto? Yo me acuerdo una vez, no voy a decir dónde, pero me fui a un tenedor libre con hambre, ¿no? Una vez me pasó eso, ¿no? Pero salí que apenas caminaba, ¿no? Pero ¿cómo comí ese día? Era tan rico la comida que no me aguanté. Y eso está mal, ¿no? Porque tenía que dejarle un poquito, pero después había postre otra vez y todas esas cosas. Y los otros que te animaban ahí, che, vamos más, y ahí está. Y entonces salí ahí, pero bueno, después uno tiene que aprender más o menos a dominarse, ¿no? Y cuándo voy a volver a este lugar y todas esas cosas le tienta a uno, ¿no? Pero estos salieron hartados, saciados, comieron hasta reventar, como se dice, ¿no? Y todavía sobró. El 43 dice, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Sobró. Nos habla de la capacidad de gracia de Cristo, que ya vamos a ver después, y de lo que sobró de los peces, ¿no? Sobró también, y los que comieran eran como 5.000 hombres, eso yo le hablé al comienzo. Muy bien, esta es la historia, ¿no es cierto? Yo quiero ahora darle la aplicación de esta historia. La aplicación de esta historia, la mejor, uno es que la enseñanza natural es que la imposibilidad no existe para Jesús. 15.000 no es imposibilidad para él. 2 millones en el desierto por 40 años le alimentó. ¿Se acuerdan en Éxodo? Después 14 en adelante. Ya tenían maná, tenían comida, le daban de comer, el agua. Anduvieron por el desierto cuando Moisés pegó la peña ahí para que saliera agua y tuvo un poquito de duda, se ve. Yo no le voy a juzgar a Moisés porque yo también soy así, ¿no? Y le tocó así, salió, dice, como un río abundante para alimentar a los ganados de agua, para darle de beber agua a los ganados,
los camellos, la oveja y todo el pueblo se llenó de agua, les sació en abundancia. Y entonces el Señor, por empezar, la primera enseñanza literal sería: poner tu imposibilidad en las manos, que Jesús la agarre, no vos, tú que vos crees que es imposible. ¿Cuántos de ustedes a veces creen, a mí me pasa, ¿no? Esto es imposible, esto no voy a poder, esto no va a pasar, no me voy a sanar, pero ya me está doliendo acá, me dolía. Yo dije: Señor, yo tu mano dejo eso, yo sé que me va a pasar. Santo remedio, ¿no? Santo remedio. El hermano Ernesto se cayó, no sé de cuántos pisos, no sé. Mirá, acá está, el otro día ya creo que quería manejar el auto. Bueno, una semana creo que fue, y ya estaba queriendo manejar el auto. Y uno por ahí me conté: che, dice que anda bien el hermano Ernesto, porque le vi manejando por el centro, y andaba manejando ahí con tercera, cuarta, y bueno, ya les agrego también. Y bueno, es el Señor, ¿vio? Es el Señor ante las imposibilidades. Alégrense, hermano, porque tenemos nuestro Señor Jesucristo que... Y bueno, y si un día alguien nos dice: sí, pero el día que muera no, es imposible que entre al cielo, te va a reír vos, te va a reír, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre, no, como acá se predica siempre, nos salva, nos redime, como predicó Joan muy bien el otro día, ¿no? Nos redime de todo pecado. Dice: pagó el precio de todos nuestros pecados, no de un pecadito nomás, de todos nuestros pecados. Entonces nos redimió hasta el día de la redención. Eso va a llegar después, ¿no? Hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Y tiene para hablar ahí cualquier cantidad, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Bueno, entonces, pero acá en Juan 6:51, que habla también, en los 4 evangelios hablan, es una de la historia que agarran los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la multiplicación de los panes. En Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo. Yo le leo acá: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí le dio el significado espiritual de esto. O sea, el otro también era espiritual, pero el central lo dio Juan. El pan que el Señor Jesucristo estaba representando, que le alimentó y le sació a todo el pueblo, estaba representando la cruz donde Él iba a morir. En mi cuerpo que daré por la vida del mundo, y es su sangre en la cruz. Estamos escuchando siempre eso acá, ¿no, hermano? No le voy a repetir mucho. Estamos escuchando siempre acá. Lo más importante en la Biblia es la muerte de Cristo y su resurrección para nuestra fe, ¿no es cierto? A basarse en eso. Nos salva, nos redime, nos da comunión con Dios, nos limpia, nos hace de todo. Nos ayuda en el diario vivir, nos da de comer, nos alimenta. ¿Qué nos hace la sangre de Cristo? Hermano, tenemos que confiar en la sangre de Jesús cuando ve imposibilidades. ¿Y cuál es el verdadero alimento del mundo? Dijo: no es este pan te alimenta, pero a la noche tenés otra vez hambre. Especialmente uno que yo sé que a las 12 en la noche, no voy a decir que soy yo, ¿no? Porque me voy a quemar. A las 12 de la noche ya tengo hambre otra vez, ya ando por la heladera. Ya la cena ya se me fue todo, ¿no? Y ya un pedacito de algo busco por ahí, un pedacito de galleta, si hay queso, un pedazo de queso. No sé si en la casa de usted pasa eso, pero en mi casa pasa también. Ya andamos buscando algo para comer ya a las 12, si no te dormís, o si te despertás eso a las 2, qué hambre que tengo. Y bueno, eso es señal de salud, hermano, ¿eh? El que no tiene hambre, a ese ya que anda con algún problema digestivo, ahí por algo, ¿no? Yo por eso siempre me alegré. Yo, Señor, te agradezco, le dije muchas veces, porque tengo hambre, y gracias a Dios porque tú también me das la comida. Pero tener hambre es salud, hermano, es salud. Hay gente que no tienen hambre ya porque están enfermos,
pero cuando tienen hambre, y a mí me puede pasar eso también, hay veces que no tuve hambre, estoy engripado y no tengo hambre. Y el hambre es algo lindo, es uno de los síntomas de salud. Pero el problema de esta gente, de los discípulos de Jesús, el problema que yo analizo acá, es que no estaban captando, que estaban delante de Dios ahí, ellos. Ellos estaban pensando 200 denarios, despídelo a toda la gente que vayan a todas las casas a pedirle pan y comida y ahí se van a alimentar, que vayan a todas las casas a pedirle. No, eso no era lo correcto. Lo correcto era que ellos piensen, acá está Jesús. Jesús es Dios, pero para nosotros ya es fácil eso ahora, a esta época, ¿no? Ya es fácil, aunque a veces podemos saltar esta enseñanza también, ¿no? Y vamos a pedirle al gobernador, aunque no está mal muchas veces pedir, al gobernador hay que pedirle también, pero quiero decir que siempre en la virtud de Jesús. Gracias, ahí ya estamos. Y se saciaron, eso significa que la sangre de Cristo, el pan que ofreció por la vida del mundo, sacia, nos llena, nos sacia, nos deja bien, nos deja precioso, nos deja liviano, nos deja para correr. Sigo ahí. Sobró en abundancia, dice, sobró 12 siestas. Que eso habla Juan 1:16, que dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Plenitud podríamos traducir, cambiar la palabra y decir de su océano tomamos todo agua sobre agua. Yo le podría decir que nunca se va a terminar eso. Hermano, a veces nos preocupamos y Jesucristo dijo, ¿qué vamos a comer? Mirá las aves del cielo, no trabajan, no hilan, no hacen nada. Y el Padre lo alimenta. Y nosotros a veces estamos preocupados por qué vamos a comer. ¿Qué va a hacer? El Señor nos va a dar de comer. Como dijo ese pentecostal que cayó, le echó la esposa para afuera, porque no trajo la comida y salió para afuera y cayó un ganso de arriba, así que en picada libre. Y le agarró así, le tiró a la esposa el ganso y dice, ahí está. Pero yo no sé si será verdad eso, ¿no? Y bueno, hermano, voy a ir terminando esto. Dios les bendiga mucho porque ya llegó mi tiempo. Dios les bendiga. Vamos a hacerle a pedir, hermano Ernesto, si puede tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión, Señor, gracias por la enseñanza, sabiendo que, Señor, que tú vas delante nuestro, que tú nos